más de una semana del terremoto en Colombia, las fuertes lluvias agravan la emergencia. Ante la destrucción de los templos, la iglesia lleva la Eucaristía a las calles con misas al aire libre para mantener viva la esperanza de los damnificados. El gobierno venezolano excarcela a 81 presos políticos en los últimos días tras los recientes acuerdos en la mesa de negociación para la transición democrática. Activistas de derechos humanos y líderes de la oposición exigen a la presidenta interina Delcy Rodríguez cumplir con la liberación total de los 131 reos inicialmente comprometidos. Inicia la campaña electoral en Brasil y analizamos la oferta de candidatos a la presidencia en medio del clima de polarización política. Ante la próxima visita del Papa León XIV a Argentina, la Iglesia convoca una colecta nacional este fin de semana para financiar el recibimiento al Santo Padre. Con motivo de la fiesta de la Asunción, el Papa reflexiona sobre la belleza con que ha sido representada la Virgen María a lo largo de los siglos y afirma que son las virtudes las que realmente hacen bellas a las personas. Hola amigos, gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Natalie no estará con nosotros el día de hoy. En el día de San Alberto Hurtado, sacerdote chileno, comenzamos las noticias en Colombia. A poco más de una semana del terremoto de magnitud 7,4 grados, los equipos de rescate siguen buscando sobrevivientes bajo intensas lluvias que amenazan con empeorar la situación. El sismo también causó graves daños en templos e infraestructura de la iglesia. Sin embargo, la fe sigue intacta. Sacerdotes y fieles se reúnen para celebrar la misa al aire libre. En la arquidiócesis de Manizales, la comunidad participa masivamente en plazas y parques. Una escena similar se vive frente a la Basílica Menor del Señor de los Milagros de Buga, donde se ha instalado una carpa para proteger el altar y la sagrada imagen del Cristo Moreno. Nuestra corresponsal Lida Lozada nos cuenta más. Aquí está en este momento. Y esta estructura... 8 días después del terremoto, la búsqueda de sobrevivientes continúa en algunas de las zonas más golpeadas. El viernes, en Pereira, un rescate renovó la esperanza de los organismos de socorro. Jorge, un hombre de 75 años, fue encontrado con vida entre los escombros y trasladado a un centro asistencial. No pasar a la fase de remoción de escombros hasta que se tenga la absoluta certeza de que no hay esperanza de encontrar sobrevivientes. El balance presentado este lunes por el presidente Abelardo de la Espriella en su primera locución oficial confirma la magnitud de la tragedia. Que una tercera parte de la patria se vio afectada por el terremoto. Hasta este momento se reportan 289 compatriotas fallecidos, 4.187 heridos y 143 desaparecidos. Paralelamente, en departamentos como el Chocó, donde se ubica el epicentro del terremoto, fuertes lluvias presentadas en los últimos días añaden una nueva preocupación para familias que todavía intentan recuperar sus viviendas y proteger lo que quedó. La Conferencia Episcopal estima de manera preliminar que más de 70 templos podrían haber resultado afectados. A ellos se suman las casas curales, monasterios, colegios y obras sociales de la Iglesia. Primero es la gente y en especial la gente que sufre. Antes que nuestros edificios que queremos y queremos tener en las mejores condiciones. Que no nos dejemos desanimar, ni derrumbar, ni aplastar. Al contrario, que sea esta la mejor oportunidad para vivir, profesar y hacer que la fe que tenemos en Cristo por la Iglesia sea activa. Estamos vivos, damos gracias a Dios. En Roldanillo, uno de los municipios del Valle del Cauca más afectados, el templo de San Sebastián tuvo que cerrarse. Sin embargo, la misión continuó. La misión de la iglesia es servir, y es servir siempre y en todo lugar, atendiendo a las necesidades espirituales, que son muchas las necesidades espirituales en estos momentos en la vida de las personas, pero también las necesidades materiales. No solamente una fe sin obras, no. En Pereira, mientras la ciudad permanece cubierta de escombros, un sacerdote decidió salir a las calles con la imagen de la patrona de la ciudad, la Virgen de la Pobreza. De que nuestros pueblos se levantarán con esperanza, con fortaleza, con sabiduría y con mucho amor entre nosotros. Donde hay amor hay esperanza.
el terremoto también dejó escenas impactantes para los creyentes. La emblemática imagen del Cristo de la Esperanza en la Basílica Jesús, María y José en Quimbaya, Quindío, baja los brazos por el movimiento, pero se aferra. Para muchos transmite consuelo y resistencia. Entre las mismas instituciones de la Iglesia también se ha activado esta solidaridad. Iglesias particulares sin daños han movilizado alimentos y otros suministros a las regiones más golpeadas. Solo el Banco de Alimentos de la Arquidiócesis de Bogotá reporta más de 324 toneladas de ayudas enviadas a estas comunidades. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias. De Colombia nos vamos a Venezuela. En medio de las negociaciones entre el chavismo y parte de la oposición para una transición a la democracia, se anunció hace poco la liberación de más de 100 presos políticos. Para saber sobre esto y más, entramos en contacto con nuestro corresponsal Andrés Enríquez en Caracas. Adelante, Andrés, explícanos, por favor. Hola, Eddie. Efectivamente, hasta la tarde del lunes 17 de agosto, organizaciones independientes como el Foro Penal, que aquí en Venezuela se encarga de supervisar la situación de los presos políticos, había podido confirmar tan solo 81 liberaciones de las 131 anunciadas y asumidas como un compromiso por el gobierno interino de Delcy Rodríguez el pasado viernes, en el marco de la mesa de negociación y diálogo que se desarrolla entre representantes del chavismo y representantes de un sector de la oposición. Como te digo, la totalidad de estas liberaciones no ha ocurrido, y representantes y personajes importantes de la sociedad y la política venezolana continúan con esta exigencia. Hay que recordar que María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, no participa en estas negociaciones, pero celebró el anuncio de las excarcelaciones y exigió también libertad plena para los cientos de personas que aún quedan injustamente detenidas en las celdas del chavismo. También cabe destacar que tras una primera ronda de sesiones de esta mesa de diálogo, ambas facciones acordaron renovar el sistema judicial y el poder electoral venezolano, todo esto en aras de garantizar unas elecciones libres y limpias que se convocarían según la mesa de trabajo en el corto y el mediano plazo bajo la tutela del gobierno de los Estados Unidos. Mientras la Iglesia Católica sigue atentamente todo este proceso, también hay que recordar que la semana pasada los cardenales Baltasar Porras y Diego Padrón emitieron un comunicado en el que se ofrecían ambos como garantes del proceso de diálogo para garantizar que los acuerdos que aquí se alcancen tengan como objetivo final pues el beneficio de todo el pueblo venezolano. Sin embargo, hasta ahora este ofrecimiento no ha sido respaldado por ningún político ni ningún representante de las facciones que llevan adelante la mesa de diálogo y de negociación. El episcopado venezolano también se ha unido a este sentir. Este fin de semana se celebró la ordenación episcopal de 2 obispos auxiliares nuevos para la Arquidiócesis de Caracas. El sábado, durante la misa de ordenación, el arzobispo de Caracas, Monseñor Raúl Biort, se alegró y celebró esta ordenación y comparó a los 2 nuevos obispos auxiliares como un faro de esperanza para toda la sociedad venezolana, especialmente en medio de la situación tan complicada que se vive en el país tras los terremotos del 24 de junio, que según cifras oficiales ya dejan más de 6.300 personas fallecidas. Gracias, Andrés. Nos vamos a Brasil, donde ya empezó la campaña electoral para elegir al próximo presidente de la República y otras autoridades. Entre los favoritos, según las encuestas, figura el actual presidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien busca la reelección. En su discurso de apertura de campaña este domingo, el líder izquierdista enfocó su discurso en el combate a la violencia de género y el crimen organizado. Por su parte, otro favorito, el candidato de derecha Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, también prometió combatir la violencia contra las mujeres, el crimen y eliminar la ideología de izquierda de las escuelas. Este 4 de octubre en Brasil se llevarán a cabo comicios para elegir al presidente, vicepresidente, miembros del Congreso Nacional y gobernadores, entre otros. ¿Cómo va específicamente la contienda presidencial? Para responder esta pregunta estamos con Gabriel Marquín. Él es doctor en Ciencias de la Religión y profesor de Política y nos habla desde Recife, en Pernambuco. Gabriel, bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Gabriel, para quien sigue las elecciones desde fuera de Brasil, ¿qué es importante entender sobre el escenario político del país en 2026? Lo primero que considero muy relevante es que comprendamos que estamos viviendo una campaña electoral y vamos a vivir un proceso electoral que en cierto modo es una continuación de las últimas elecciones, de las elecciones de 2022.
Basta con que recordemos, por ejemplo, que los dos principales candidatos en este momento a las elecciones presidenciales en Brasil son el actual presidente Lula y su oponente, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Como todos sabemos, Jair Bolsonaro está inhabilitado para postularse a la presidencia de la República por una serie de cuestiones judiciales, y quien asumió, por lo tanto, el legado, la herencia de Jair Bolsonaro fue su hijo, Flávio Bolsonaro. De cierto modo, entonces, las elecciones en Brasil están reflejando ese clima de polarización que estamos viendo en todo el mundo. Basta con que recordemos, por ejemplo, la última campaña presidencial en los Estados Unidos, que estuvo bastante polarizada entre Trump y Joe Biden. Teniendo en cuenta que Trump ya había sido presidente, entonces, en cierto modo, estamos viendo no solo en Brasil, no solo en los Estados Unidos, sino en América Latina en general y también en todo el mundo, este movimiento de tensión política, esta crispación política. Entonces, ciertamente las elecciones de este año en Brasil son una continuidad de las elecciones que tuvimos. Esto, en mi opinión, muestra incluso la dificultad que estamos encontrando para buscar y encontrar un camino alternativo a la polarización. Es como si estuviéramos permanentemente produciendo la polarización de siempre, y al mismo tiempo, esta elección será fundamental para que entendamos el camino del país de aquí en adelante. Gabriel, ¿el bolsonarismo sigue siendo la principal fuerza de la derecha en Brasil? ¿Qué representa hoy Flávio, el hijo del expresidente, dentro de este movimiento? Sí, sin duda alguna, los principales analistas políticos ya están demostrando que el bolsonarismo ha superado a Bolsonaro. El bolsonarismo en realidad se ha convertido en un movimiento que va más allá de la propia figura de Jair Bolsonaro. ¿Qué es el bolsonarismo? El bolsonarismo, en un sentido amplio y general, se puede describir como un movimiento que surgió principalmente de 2018 para acá. En la primera elección de Jair Bolsonaro, muy impulsado en primer lugar por un discurso de insatisfacción con la política, con la democracia. Así, en los últimos años hemos tenido en Brasil un cierto cansancio de la población con respecto a la democracia, que no cumple totalmente lo que promete. En segundo lugar, el bolsonarismo es fruto de un movimiento de comunicación en las redes sociales. Es imposible entender el bolsonarismo sin Facebook, sin Instagram, sin las redes sociales en general. Y al mismo tiempo, el bolsonarismo es fruto de un movimiento de derecha, o de lo que algunos autores llaman extrema derecha. ¿Por qué? Porque en última instancia el movimiento bolsonarista tiende a intentar entorpecer el proceso democrático, incluso participando en la democracia. Este es uno de los principales temas hoy, no solo en Brasil, sino en varios países del mundo. Tenemos algunos movimientos que entran en el proceso electoral y forman parte del proceso democrático, pero al asumir el poder, terminan minando poco a poco la confianza de la población en la democracia. Ahora es importante decir que se imaginaba que el presidente Bolsonaro lograría traspasar todos sus votos o su gran fuerza política a su hijo, y esto hasta ahora no ha sucedido. La derecha en Brasil todavía está bastante fragmentada. Todavía no hay un consenso total de que Flávio Bolsonaro sea realmente el candidato que va a representar al conjunto de la derecha, mientras que ya se percibe que la izquierda, en general, se articulará nuevamente en torno al nombre de Lula. Entonces, en este momento tenemos al bolsonarismo en cierto modo dividido y fragmentado, y al mismo tiempo la izquierda está totalmente vinculada al presidente Lula. Claro, viendo también la izquierda, podemos pensar en el presidente Lula da Silva, también sus procesos judiciales, en fin, un amigo muy importante y poderoso que tiene en el Poder Judicial que le ha hecho, en fin, como decir, un servicio muy grande para que él pueda, y también ha perseguido al señor Bolsonaro. Entonces se podría pensar que, bueno, ya el señor Bolsonaro está en contra de la política, que finalmente acaba siendo un tipo de sistema que favorece una opción política y trata de destruir a la alternativa. Se podría decir eso, estoy seguro que dicen eso. En realidad hemos estado viendo esto, y esta sin duda alguna es una de las grandes fragilidades de la política y del sistema judicial brasileño. Lo estamos viviendo desde hace algunas décadas. Esto no es solamente ahora. Si nos ponemos a pensar desde 2013 a 2015, observamos en Brasil una interferencia política cada vez mayor del Poder Judicial. Esto en determinado momento favoreció a Bolsonaro y el Poder Judicial favoreció también a una elección del presidente Lula. Opino que necesitamos retomar la comprensión de la democracia como un sistema político que está más allá de la pasión individual de las personas. Porque cuando tenemos un sistema político que es vulnerable a las decisiones de un ministro del Supremo Tribunal Federal, nos quedamos a merced de intereses de parte.
Por eso es muy importante esta elección. Es muy importante, entre otros motivos, justamente para que reconstruyamos nuestra comprensión del sistema electoral, del sistema democrático del país. Tiene que poder garantizarse ciertamente la independencia de las instancias del poder para que pueda haber una garantía que finalmente dé paz, como usted dice, a una situación política polarizada que de otra manera seguirá estando bastante polarizada. Gracias por estar con nosotros el día de hoy, Gabriel, para explicarnos la situación de cara a este proceso electoral en Brasil. Muchas gracias. Quedo siempre a disposición. Un abrazo. Hacemos una pausa y al volver, la Iglesia en Argentina invita a sumarse a la colecta nacional que se realizará este fin de semana para hacer posible un seguro y grato recibimiento al Santo Padre en noviembre. Además, con motivo de la fiesta de la Asunción, el Papa reflexiona sobre la belleza con que ha sido representada la Virgen María a lo largo de los siglos y afirma que son las virtudes las que realmente hacen bellas a las personas. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Faltan 80 días para la llegada del Papa León XIV a Latinoamérica y en Perú los obispos presentaron este lunes la oración por su visita entre el 11 y 17 de noviembre. Previamente el Santo Padre estará en Argentina. Sobre la agenda y organización para recibirlo, Natalie Paredes entrevistó al Padre Matías Tarico, director operativo de la visita del Papa a esta nación. Nos vamos a Argentina, donde ya comenzaron los preparativos para recibir al Papa León XIV en noviembre. Nos conectamos con el Padre Matías Tarico, director operativo de la visita, para que nos dé más detalles. Padre Tarico, bienvenido a EWTN Noticias. Acaban de convocar una colecta nacional ante la visita del Papa. Explíquenos, por favor, cuál es el reto. ¿Qué tal? Un gusto, muy buenos días, buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Exactamente, desde la Conferencia Episcopal Argentina hemos convocado a una colecta nacional para poder preparar y solventar los gastos lógicos que tiene la visita del Sumo Pontífice a nuestro país. Nos parece que cuando uno invita a alguien a casa, ¿no?, trata de ofrecerle lo mejor y a veces tiene que hacer ahorro en otros lados para poder brindarle lo mejor al huésped. Por eso queremos invitar, en una situación difícil para la Argentina económica, pero queremos invitar al Sumo Pontífice que pueda sentirse en su casa y que entre todos armemos esta fiesta. Esa es la idea de la colecta que se llevará a cabo el fin de semana del 22 y 23 de agosto próximo. Así es, Padre. ¿Y qué encuentros prevé sostendrá el Santo Padre en Buenos Aires, Córdoba y Luján? Bueno, estamos en la etapa todavía de definiciones, ¿no? La Santa Sede, con la Santa Sede en un diálogo bastante fluido, estamos tratando de definir un poco cuál va a ser el itinerario del viaje y qué encuentros concretos se van a tener. Soñamos con 3 misas, una en cada una de estas ciudades que usted decía, y aparte de eso, algún encuentro con jóvenes, alguna vigilia con jóvenes en algún momento, algún encuentro con el mundo del trabajo, los empresarios, los sindicatos, los movimientos sociales, algún encuentro también con los religiosos, religiosas, los seminaristas, los consagrados, los diáconos permanentes. Algún encuentro también estamos pensando con el mundo del dolor, ¿no?, la realidad de la discapacidad, las cárceles y, si Dios quiere y nos ayuda, también un encuentro ecuménico e interreligioso. Una realidad que en la Argentina tiene muchos años de encuentro, de diálogo, de colaboración mutua entre las distintas confesiones cristianas y también otras religiones. El judaísmo es muy grande aquí en la Argentina, entonces, poder tener un espacio de encuentro e intercambio con el Santo Padre. Muy bien, Padre, y se sabe también que han incorporado la ayuda a Yago de la Sierva, ¿no?, quien fue el organizador del viaje del Papa León XIV a España. ¿Qué esperan de soporte en estos preparativos? Sí, Yago nos ha dado con mucha generosidad un encuentro, tuvimos un diálogo, un Zoom, y estamos como a la espera de poder concretar algunos otros encuentros, también con los organizadores de Perú y de Uruguay, con el deseo de aprender del camino que llevaron adelante en España, ¿no? Ahí estamos tratando de congeniar todo para que la visita del Santo Padre sea un acontecimiento de gracia para todos. Definitivamente lo será, Padre. Y en cuanto al plan de organización, ¿cómo se han dividido las diferentes tareas para tener todo a tono, ¿no?, para recibir al Santo Padre y acompañarlo en sus actividades?
Estamos trabajando con un equipo nacional que depende de la Conferencia Episcopal, que está a cargo de Monseñor Raúl Pizarro, secretario general de la conferencia. Yo estoy un poco, como bien decías, al inicio en lo operativo, en la dirección operativa, pero también tenemos un gerente de proyecto y después distintas áreas, los recursos económicos, la comunicación, el área de contenidos y pastoral. El área de contenidos, el área de eventos y liturgia, que se encarga de lo que pasa arriba del escenario, de infraestructura y logística, que está tratando de llevar adelante todo lo que es la producción, ¿no?, técnica de los eventos, especialmente los eventos masivos. Si se dan las 3 misas o el encuentro de jóvenes, esperamos una amplia convocatoria del pueblo argentino. Así es, padre. ¿Y qué destacaría usted de justamente la oración Bienvenido Papa León Peregrino de la Paz, que le gustaría con que reflexione también los argentinos ante la llegada del Papa León XIV? Los obispos argentinos tuvieron la posibilidad de reflexionar en la asamblea plenaria de principio de año, que ya se sospechaba la posibilidad de una visita del Papa. Bueno, ¿qué es lo que nos gustaría reflexionar? Que la visita del Papa sea un acontecimiento de gracia que nos ayude a profundizar algo. Y veíamos justo al poquito tiempo fue publicada la primera encíclica del Papa León, Magnificat Humanitas, y en el número 16 de esa encíclica hay un párrafo hermoso que sintetiza toda la introducción, que nos habla de reconstruir la ciudad, ¿no? Poniendo el ejemplo de Nehemías como antagonista de la construcción de Babel, que es la soberbia del hombre. Nehemías busca poner a Dios en el horizonte y a la persona humana en el centro, y desde allí construir una ciudad donde las piedras desechadas pasen a ser piedras angulares. Nosotros queremos eso, que con el Papa León sentirnos involucrados, convocados a construir la ciudad donde Dios quiera habitar. Expectantes, padre, y unidos en oración por la pronta visita del Papa León XIV a Argentina y también que llega aquí a Perú. Padre Matías Tarico, muchas gracias por la entrevista. No, por favor, gracias por la invitación y esperamos que estas 3 naciones hermanas se sientan más hermanas aún en el recibir al sucesor de Pedro, que viene a confirmarnos en la fe. Por otro lado, en Australia, un obispo fue hallado culpable de abusos sexuales. La policía lo estuvo investigando entre 2018 y 2020, pero no encontró pruebas suficientes. El caso tomó un giro inesperado cuando el propio Vaticano entregó un informe a la policía. Los detalles en la siguiente nota. Señor Saunders, ¿cómo se siente acerca del veredicto? ¿Se siente seguro? El obispo Christopher Saunders, condenado por abusos sexuales a 2 jóvenes indígenas australianos, evitó hablar con la prensa poco antes de recibir el veredicto. El jurado del Tribunal de Distrito de Australia Occidental declaró culpable de 13 delitos sexuales al obispo emérito de la diócesis de Broome, de 76 años, el pasado jueves 13 de agosto. Fue absuelto de otros 6 cargos. Él se había declarado inocente de todos ellos. Tras el veredicto, el actual obispo de Broome, Tim Norton, publicó una carta pastoral en la que pidió perdón por el daño y la vergüenza sufridos por las víctimas, así como por la demora en escuchar sus voces. También reforzó su compromiso con la seguridad, el respeto y la rendición de cuentas, y anunció un periodo de visitas, escucha y acompañamiento para impulsar la reconciliación y la sanación. Los hechos habrían ocurrido entre 2008 y 2019. Los fiscales alegaron que atrajo a jóvenes indígenas a su casa, que es propiedad de la iglesia, con comida, alcohol y cigarros pagados con fondos eclesiásticos. Solo quiero tomarme un momento para reconocer a los denunciantes y a los muchos testigos en este caso, que mostraron un tremendo coraje al presentarse, comprometerse con la policía y participar en el proceso de investigación y, en última instancia, en la fiscalía. Saunders fue investigado en 2022 por el Vaticano, que entregó un informe al año siguiente a la policía australiana. Las autoridades reabrieron su investigación y lo arrestaron en 2024. El obispo emérito estaba en libertad bajo fianza desde que fue acusado, pero por el momento no ha solicitado este beneficio. La sentencia se conocerá el 21 de septiembre. Saunders ha negado acusaciones de agresión sexual y podría apelar la condena.
Y desde el Vaticano, en un telegrama publicado este 18 de agosto, León XIV manifestó su profunda tristeza por el trágico naufragio de un ferry en el lago Kariba, en Zimbabue, que cobró la vida de al menos 92 personas, al tiempo que aseguró sus oraciones por las víctimas. Veamos ahora cuáles han sido los últimos mensajes del Santo Padre estos días. El 15 de agosto es día de fiesta grande en la Iglesia, y así lo hizo notar el Papa. Lo hizo desde Castel Gandolfo. Con gran alegría celebro una vez más este año con ustedes la solemnidad de la Asunción. En su homilía, León XIV reflexionó sobre la belleza de la Virgen María en la Asunción. Hermosura que ha sido representada por innumerables artistas a lo largo de los siglos. El Papa notó que hay un simbolismo que se transmite en esas imágenes porque no se ve a una Virgen anciana. La glorificazione di Maria in anima e corpo. La glorificación de María en cuerpo y alma nos enseña que nuestra verdadera belleza no consiste en ocultar las huellas del paso del tiempo, sino en mostrar, incluso en nuestra propia carne, las señales de un amor que no tiene fin. I segni dell'amore che non ha fine. El Papa dijo que son las virtudes las que realmente hacen bellas a las personas, mucho más que cualquier cosmético. Y por eso el Papa animó a vivir el amor verdadero en las relaciones. El amor es el adorno más bello del ser humano, el amor que transfigura, transforma, ennoblece y eleva, que nos hace ligeros, libres y cercanos a Dios, incluso en medio de los altibajos de la vida. Pur attraverso le vicende alterne della vita. Aunque ahí no terminó todo. El Papa también presidió un Ángelus especial con motivo de la solemnidad de la Asunción. Y en este caso habló de las dos formas en las que el arte ha representado esta escena. Por un lado está la llamada Dormición de María, en la que se ve a la Virgen durmiendo en vez de muriendo. Y por otro lado está la representación de María en el cielo, envuelta en una gran luz. El Papa señaló que estas dos imágenes ayudan a contemplar el destino último de los cristianos. La plenitud de vida que contemplamos con alegría en María nos espera también a nosotros al final de los tiempos, cuando, como dice San Pablo, Cristo resucitado transformará nuestro humilde cuerpo para configurarlo con su cuerpo glorioso, revistiendo de incorruptibilidad lo que es corruptible y de inmortalidad lo que es mortal. De inmortalidad. Tras el mensaje, el Papa dirigió a María esta petición: consuelo y esperanza para quienes lo necesiten. Pienso en nuestros hermanos y hermanas de Tierra Santa, que es por excelencia también la tierra de María. Pienso en el pueblo ucraniano y en el pueblo ruso, unidos ambos por una filial devoción a la Santa Madre de Dios. Pienso también en los cristianos que sufren discriminación o incluso persecución. O addirittura persecuzione. Tras este parón festivo por la fiesta de la Asunción, el Papa regresó al Vaticano, donde permanecerá los próximos días y hasta que en el fin de semana vaya a San Marino y Rímini, ambas situadas dentro de la península italiana. En Roma, Brian Schumacher y Javier Romero, EWTN Noticias. Y eso es todo, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.